La estafa y el experimento. Hay que separar ambas cosas. La primera, la estafa, dará lugar a un montón de fantasías, al morbo de la prensa y por ahí en el futuro a alguna película que trate de esta banda de los memecoinistas. Ya que estoy en Acasuso, acá al borde del río, es lo que generó en su momento el túnel, el boquete ese con el que entró una banda donde estaba un personaje muy conocido acá en el medio local que ahora vive en Uruguay y tiene una joyería, Vitete, el asalto al Banco Río con aquella inscripción famosa en una pared que no era una cuestión personal sino de guita. La estafa de estos pendejos que se dedican al mundo de las criptomonedas, a los meme coins, bueno, dará para fantasías de todo tipo, por supuesto, bastante diferentes a aquellas del Banco Río, donde sus personajes, sus cabecillas, uno cayó después de comprarse un montón de autos, víctima del despecho de su exmujer. Lo primero que hizo este personaje fue cambiar de mujer apenas se hizo de la plata al asalto del banco. Después a otro lo agarraron en el sur que se ha ido a pescar tranquilo, buscando una vida más bien de disfrutar el aire libre como me gusta a mí. Pero el experimento es muy interesante, corre por otro lado y tiene mucho que ver con el futuro del mundo económico, de las finanzas y por qué no de la política. Esta operación, la estafa, se dispara a las 7 de la tarde de un viernes cuando había un feriado en el mercado americano por el Día de los Presidentes el lunes siguiente. A las 20 horas, o sea, a la hora que se había disparado esta operación, subió un tuit el operador financiero local que tiene una firma bastante conocida hoy que se llama Cocos, Ariel Psdar, avisando de que este meme coin estaba generando un valor, transacciones por un valor superior al de muchas empresas argentinas que cotizan en la bolsa y en los mercados de valores de Estados Unidos, eso que les llaman los ADRs. Esto es muy interesante, ya que es un dato que por sí mismo tiene muchísimo valor para analizar y aproximarse a este tema. Recordaba un corto que subí ya varias veces en las redes que tuvo que ver en su momento con todos los experimentos que hizo el régimen nazi alrededor de la B-2, ese cohete con el cual Alemania buscaba con desesperación hacia el final de la guerra hacerse de un arma que fuese decisiva para poder ganar la guerra. During its genesis, the V-2 suffered seemingly every imaginable type of malfunction. And the reasons were every reason under the sun. One typical problem was the engine would start and then it would cut off, very often just above the launch pad. Guidance problems were typical. Guidance problems included everything. Jet vanes that didn't work, electronic failures, you name it. Obviamente que esa búsqueda estaba inscripta dentro de una carrera en la cual estaban todos buscando esa bomba atómica que le dio la ventaja decisiva a Estados Unidos en los lanzamientos de Hiroshima y Nagasaki. Si hay algo que demostró ese proceso de experimentación que hacía el régimen nazi al norte de Alemania, en esa base cerca del Mar del Norte, Peenemünde,
era que estaban logrando que ese cohete se elevara por unas pocas horas. Inclusive llegaron a tirar estas B-2 en estos experimentos sobre la ciudad de Londres en Inglaterra. Pero más allá de que esta fase de experimentación está claro que terminó siendo un fiasco, los alemanes demostraron, se puede ver en muchas imágenes, que lograban levantar un cohete por unos metros por encima de la Tierra e inclusive hacerlo cruzar por el Canal de la Mancha y hacerlo llegar a Inglaterra. ¿Fue una estafa toda esta movida de las meme coin? Sí, pero en unas pocas horas demostró esta movida de que lograba, así como lo lograron los alemanes con la B2, armar una movida que era importante, que amenazaba en ese momento a sus rivales en la guerra, y en este caso demostró de que esta movida, ese tweet que tenía a la mano Milei, demostró que en unas pocas horas lograba atraer recursos financieros, plata, que estaban poniendo todos estos operadores que especulan en este mercado de las meme coin por un valor superior al de muchas empresas argentinas. ¿Estafa había? Sí, está claro, pero ¿qué experimento de otro tipo logra demostrar en unas pocas horas que tiene la capacidad de atraer recursos por esas montañas enormes de plata? ¿Fue un fiasco la B2? Sí. ¿Fue una estafa? Quizás también. Los operadores que estaban involucrados quizás les sacaban un montón de plata y no terminó dando resultados. Pero si uno ve la movida dentro de una película más larga, ese proceso es el que terminó. La experimentación de esas herramientas, en definitiva, es el que concluye con el lanzamiento de las bombas nucleares a las que aludí hace un rato. Por eso tuve especial interés de tocar este tema, ya que si esto lo vemos con las noticias de hoy, obviamente que tiene una interpretación. Ahora, si lo miramos en una película más larga, está claro de que el mundo que viene va a tener que ver mucho con estas herramientas financieras, quizás de destrucción masiva, como aludí en su momento en el libro Estados Unidos versus China, Argentina en la nueva Guerra Fría tecnológica. La crisis financiera de 2008 tuvo que ver mucho con esas herramientas alrededor de derivados, opciones y toda una cantidad de dispositivos financieros que habían sido desarrollados en su momento por mano de obra desocupada que había quedado sobre todo proveniente de Rusia. La ex Unión Soviética había dejado un montón de gente con conocimientos matemáticos que después, por ahí aplicados al mundo de las finanzas, terminaron en estas herramientas que en el año 2008 hicieron volar por el aire a todo el sistema económico mundial. Es más, si tengo que comparar aquella instancia donde ocurrió esta crisis de 2008 y ahora lo que está ocurriendo con todo este mundo de las criptomonedas, meme coin, blockchain y todas estas herramientas tecnológicas, es la facilidad que hay, que ha facilitado para que estas operaciones crezcan exponencialmente. Más allá, y vemos hoy datos relativos al colapso que ha tenido a raíz de esta estafa de memecoin Libra, en la cual participó el presidente Milei. Sin su participación, esa moneda no hubiera valido nada. Pero bueno, más allá de que haya sido él, en otro momento será Messi, unos años atrás hubiera sido Maradona, Trump mismo participó hace un tiempo de una movida frustrada, pero digo, más allá de todos estos experimentos que quizás tengan el carácter de una B2,
está claro que en el futuro y con la facilidad que tienen estas herramientas que uno las puede ya operar a nivel hasta de pagos por un teléfono, el futuro va a tener mucho que ver con eso. Y si vemos la película en un plazo más largo de 5, 10 o 15 años, seguramente el mundo se va a parecer mucho a esto que vimos fallando en estos días con algunos vivillos haciéndose 80, 100 palos que hoy deben estar seguritos y durmiendo la siesta en las Islas Caimán o Seychelles. Lo cual tiene fuertes implicancias en lo que hace, y por eso aludí al mundo de la política, ya que todas estas herramientas que están vinculadas al desarrollo de monedas, herramientas de carácter financiero, por ahí corren y desafían el carácter de institución de las monedas tradicionales administradas por los bancos centrales y, en el caso de Estados Unidos, por la Reserva Federal. Si hay un fierro que tiene Estados Unidos a la par de sus fierros militares, portaaviones y bases militares alrededor del mundo, pues tiene que ver con el hecho de que el dólar sigue siendo la moneda por excelencia a nivel mundial, ya sea para transacciones como reserva de valor, ahorro o lo que fuera. No tiene rivales ahí y seguro que todo este mundo a quien desafía más que a nadie es a Estados Unidos en particular. Es como que aparecen ensayos de bancos centrales, así como JP Morgan, antes que existiera la Reserva Federal en Estados Unidos y los bancos centrales hacían las veces de Reserva Federal. Bueno, estas herramientas nuevas que están apareciendo sustituyen, desafían y compiten con las autoridades monetarias y el control que tienen los estados de todo lo que tiene que ver con la impresión de moneda y todo lo que ello implica. En nuestro caso de Argentina, mencionaba en una columna hace pocos días, gobernar Argentina es gobernar al dólar. Siempre estamos detrás de crear, así como fue esta fantasía esta semana del meme coin Libra, estamos todos los ministros de Economía argentinos pergeñando sus meme coin de época, Cavallo con el 1-1, Labaña en tiempos de Kirchner con el 3-1, la tablita en los 70 de Martínez II, la nueva tablita de Toto Caputo, todos buscando el oscuro objeto del deseo argentino que es el dólar. En definitiva, lo que está detrás de hoy de todas estas movidas que tienen que ver con el desarrollo de herramientas alternativas que permitan en algún momento en el futuro, por vía de la tecnología o por vía del ingenio de quienes están maquinando todas estas cosas, sustituir a las herramientas tradicionales que administran los estados y con todo lo que ello tiene detrás, estados, impuestos, bienestar social, poder y bueno, todo lo que está en este momento en proceso de redefinición y discusión. Hablando de procesos de redefinición y discusión del poder mundial, voy al segundo tema y último de este video, que tiene que ver con toda la movida que estamos viendo en estos días con estas reuniones entre Estados Unidos y Rusia, que son una suerte de conferencia de Yalta II. Pues ahora ya lo están haciendo de nuevo a partir de este proceso, primero
de reuniones entre Estados Unidos y Rusia, al que seguramente van a suceder reuniones quizás tripartitas entre China, Rusia y Estados Unidos. En este caso, más allá de que esta mesa está integrada por 3 actores del sistema político internacional de peso, con gran capacidad nuclear los 3, Estados Unidos, Rusia y China, lo mismo lo que tiene por detrás es la competencia de fondo entre Estados Unidos y China, así como en Yalta fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esos eran los grandes fierros, los grandes hegemones que se discutían en aquel momento el reparto del mundo. And throws him to the ground like a wrestler. It's a gutter war. No holds barred in Moscow. Rocky may be on the receiving end so far, but he's here to fight. Este esquema de división de esferas de influencia tampoco es nuevo. Lo vimos en el siglo XIX, cuando las grandes potencias europeas se partieron el continente africano en 4 como si fuera una torta que uno un domingo le reparte entre sus familiares. Lo mismo era. Pero es en Yalta donde llega a institucionalizarse a un nivel que no tenía precedentes. Y ahora, en este Yalta II, que quizás termine ocurriendo en esta convocatoria que hizo Putin para un aniversario de una fecha patria, donde invitó a que visitaran Rusia tanto Estados Unidos como China, bueno, eso también, más allá de que sea en esa instancia o en otra próxima, va a definir las características que va a tener el proceso de competencia entre Estados Unidos y China. Los términos de referencia de esa división del mundo, como lo fijaron en ese momento en Yalta, en el papel, y por supuesto descuento que en las conversaciones informales que hubo al margen de los papeles. Pero más allá de eso, hay un tema que por supuesto voy a dejar en este video en el campo aún de la especulación, es qué características tendría esta definición o división de esferas de influencia. Estamos hablando hoy de un mundo que tiene poco que ver con aquel que se dividieron el continente africano en el siglo XIX entre las grandes potencias europeas y también el del siglo XX, donde se dividieron el mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese momento, que es cuando se dispara la Guerra Fría 2.0, estamos hablando de un mundo donde, por ejemplo, Estados Unidos no tenía vínculos prácticamente de ningún tipo con la Unión Soviética, ni en el campo comercial, en el ámbito cultural, y hasta lo vimos en el campo deportivo cuando había Olimpiadas, y lo vimos en aquella partida de ajedrez famosa. Recuerdo, yo era chico en ese momento, a principios de los años 70, en Islandia creo que fue, entre Boris Spassky y Bobby Fischer. Así se dividía el mundo, era una muralla que había entre uno y otro, y de un lado de la muralla un sistema político de carácter socialista, comunista, régimen de partido único, por supuesto no democrático, sin elecciones. Del otro lado, un sistema político con competencia de partidos y república. Pero, así como la división era tajante en el terreno político, también en el terreno económico. Estamos hablando de un sistema socialista versus un sistema capitalista del otro lado. La división entre uno y otro mundo era total. Recuerdo un hitazo de Sass Miguel Mateos en aquel momento, muy pegadizo, que hablaba de un mundo donde ellos en una partida de Atari se jugaban tu foto de graduación.
graduación. Y se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en una tarima. El mundo de hoy tiene poco que ver con aquel. Estamos hablando, por ejemplo, en el terreno del intercambio comercial entre Estados Unidos y China, un flujo de alrededor de 600.000 millones de dólares. Más allá de que esta globalización que se ha ido enfriando estos últimos años y organizándose más en términos de palabras como friendshore, nearshore, que es hacer negocios con amigos, no siguiendo aquella lógica de la primera globalización, igualmente no tiene tanto correlato en el plano del intercambio comercial. Siguen estos países intercambiando muchísimas mercaderías y servicios. E inclusive si las grandes potencias en esta nueva lógica de esferas de influencia quisieran cortar la torta, como decía recién, como uno lo hace un domingo que se junta en una comida familiar, sería muy difícil. Recuerdo un video espectacular del CEO de Apple, el sucesor de Steve Jobs, Tim Cook, hablando, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la producción de Apple en China, que no está vinculada, él explicaba, al hecho de que China tenga costos laborales más bajos. Al contrario, él decía que ya eso no ocurre, sino más bien a conocimientos y a una ingeniería que existe en los países orientales que en Occidente no. There's a confusion about China, and let me at least give you my opinion. The popular conception is that companies come to China because of low labor costs. I'm not sure what part of China they go to, but the truth is China stopped being the low labor cost country many years ago. The reason is because of the skill, the quantity of skill in one location, and the type of skill it is. Like the products we do require really advanced tooling, and the precision that you have to have in tooling and working with the materials that we do are state of the art. And the tooling skill is very deep here. You know, in the US you could have a meeting of tooling engineers and I'm not sure we could fill the room. In China you could fill multiple football fields. It's that vocational expertise is very deep. Very, very deep here. Y esto lo vemos con esa movida que hizo el gobierno de Biden alrededor de un acta para tratar de promover la producción de chips en Estados Unidos, donde los productores orientales lo que plantean es que las fábricas de Estados Unidos están lejos de tener el nivel de productividad que tienen las chinas. No es fácil como en una torta. En aquel momento era viable con la tecnología del momento que había a mediados del siglo XX, ni hablar en el siglo XIX, partir con un cuchillo y decir esto es tuyo y esto es mío. En este mundo donde las cadenas de valor tienen una complejidad enorme y hay una especialización como la que comentaba Cook alrededor de la producción de estos aparatos, al que le estoy hablando yo, por ejemplo, que más bien está vinculado a una firma coreana, que hoy tiene grandes activos en lo que es también la producción de chips y compite mano a mano. Decía en un video que filmé a fines del año pasado en mi visita al Silicon Valley, donde fui a Apple y también a Google, que ya no es más tampoco el mundo donde Apple se comía a los chicos crudos. Hay otros actores a nivel de lo que es la producción de chips, de teléfonos, de autos eléctricos. Y vemos cómo Corea ha logrado superar en muchos aspectos al gran tanque en lo que era la industria automotriz, que era Japón. Y ahí hable del lado A o B, que es la visita que tengo en un rato a Apple, porque no hay datos sin gente que no tenga un dispositivo en el bolsillo que los genere esos datos. Y ahí es donde está el gran legado de Steve Jobs, que es haber desarrollado obsesivamente con
el control de la experiencia del usuario a un nivel que no tenía precedentes. Ese aparato, la Macintosh, era un gran objeto de deseo que lo sigue siendo. Lo vemos con los trenes de alta velocidad, donde los japoneses eran los reyes y hoy son los chinos. Entonces, ir a una lógica de división de esferas de influencia, donde uno siente especialistas en la mesa a decir, esta parte es mía, esta es tuya, hay que ver cómo se termina realizando eso, ya que puede tener impactos muy negativos en lo que hace a las cadenas de valor, y ya tuvimos una muestra cuando fue la pandemia. Toda la disrupción que originó la pandemia en las cadenas de abastecimiento terminó impactando en los índices de inflación y de última ello provoca serias consecuencias a nivel de los regímenes políticos. Sabemos de que no hay peor enemigo de la popularidad de los regímenes políticos que cuando aumenta el precio, sobre todo de los alimentos. Yo lo experimenté de primera mano viviendo en el medio oeste de Estados Unidos el año pasado en el proceso electoral, en la casa de un redneck en Detroit, espantados por lo que era el crecimiento del precio de los huevos, de los cereales, de las gaseosas, de los lácteos, que son los productos que constituyen la canasta de consumo básica de los norteamericanos y que precisamente fue algo tan importante que Trump durante la campaña usaba un flyer que tenía que ver con lo que habían aumentado los alimentos en tiempos de la administración de Biden. Por ello, más allá de algo que puede sonar muy sencillo, como es el hecho de armar una segunda conferencia de Yalta, una lógica de Guerra Fría 4.0, yo hablaba en mi libro, por eso lo acotaba, Guerra Fría tecnológica. No podemos pensar de ninguna forma en una Guerra Fría que esté organizada en función de la división de esferas de influencia en un mundo que es mucho más interdependiente y que, como lo explicaba muy bien Cook, es muy difícil cortarlo sin producir serios daños a nivel del bienestar, que es algo que termina influyendo muchísimo en la gobernabilidad y sobre todo de los países occidentales que tienen elecciones cada 2 años, medio término, y cada 4 años a nivel presidencial. Y ni hablar en Europa, vemos la poca estabilidad que tienen esos regímenes parlamentarios. Apenas cae la popularidad de sus primeros ministros, es hora de volver a mezclar y repartir de nuevo. Y ahí está claro, y estoy muy de acuerdo con algo que plantea en un artículo que escribió Branko Milanovic, el economista, que estuvo algunas veces en Argentina, que es el 20 de enero de este año empezó una nueva etapa de la globalización donde se clausura todo lo que tiene que ver con los aspectos culturales de la globalización, el multiculturalismo, las políticas de género, todo eso se clausura. En la fase económica se mantiene la arquitectura de muchas políticas que empiezan a verse a nivel mundial y que son el gran primer cuestionamiento que sufre el régimen capitalista después de la Segunda Guerra, que es a principios de los 80 con todo lo que fue la revolución conservadora de Reagan y de Thatcher. Aparecen en escena las políticas de desregulación, de privatización, de liberalización. Bueno, hay que ver en qué medida esta definición de esferas de influencia, el Yalta 4.0 o 5G, el nombre que querramos ponerle, hay que ver en qué términos se dan. Sí, tiene que ver más bien con la definición de esferas de influencia en el campo del terreno cultural y político, de decir de este lado tenemos estos regímenes o este tipo de paradigmas culturales que, por supuesto, en una de esas, en los 90, estaban mucho más mezclados,
vamos hacia eso. Hay que ver en el plano económico cómo se termina realizando esto. Lo que hoy surge, y es más bien lo planteo a nivel de incertidumbre, es qué tipo de corte de la torta se puede hacer en este mundo que está tan interdependiente y conectado, y en definitiva que Trump pueda cumplir con los objetivos que tiene cuando habla de levantar el muro y empezar a deportar gente de Estados Unidos, que es elevarle la calidad de vida a los sectores populares que, bueno, yo hablé con muchos de ellos el año pasado en Estados Unidos, que es quienes sufrieron, y también, ni hablar, lo conversé en mi primera gira, la elección que ganó Trump, la primera en 2016. Todo el Medio Oeste, el mundo ese de las 500 acerías que quedaron prácticamente desmanteladas en ese momento. Hay que ver qué respuesta tienen la mano de obra, que en una de esas, en Estados Unidos, ha sufrido el impacto en Europa de todo este proceso migratorio, qué respuesta puede tener en una redefinición económica de estas características. Si produce un golpe en este indicador, como decía, en la inflación, va a golpear a los sectores a los cuales les está hablando Trump. No sé cómo los protegería con inflaciones galopantes de alimentos. Esa fue su campaña de 2024. Así que bueno, hay que estar atentos a eso, qué tipo de redefinición, cómo se haría esta lógica. Es fácil en el terreno político por ahí decir, bueno, acá tenés democracia, acá no, acá podés ver este tipo de películas, acá no, acá se ve Netflix, acá no, acá Google no corre. Todo eso es posible. Ahora, en el terreno económico no es muy fácil partir cosas que en este momento están unidas. Como decía la Biblia, ese versículo que nos leen cuando nos casamos, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Este proceso de globalización, no sé si lo unió Dios, pero está claro que en el caso de los teléfonos Apple es como si lo hubiera hecho con las manos de Steve Jobs, no las manos, pero sí la dirección de él. De hecho, los aparatos siguen diciendo Design in California, algo que inclusive, hablando de estos procesos de llevar cosas de un lado a otro, ni siquiera están pudiendo, más allá de todos los problemas que tiene el Silicon Valley, puntualmente la ciudad de San Francisco. El año pasado cuando llegué, manifestaciones, hoteles vacíos, los problemas migratorios, ni hablar en Los Ángeles, pero más allá de eso, el proceso, esa movida de la que hablaban de llevar marcas, plantas o empresas de estas vinculadas a la innovación al estado de Texas, lo vimos por ejemplo con Oracle. Fueron a Texas y después terminaron yendo a Nebraska, y no es tan fácil, porque uno lo que puede es llevar una sede física, pero los recursos y el ecosistema, en definitiva, siguen estando ahí alrededor de la bahía de San Francisco. Y yo, por supuesto, en mis videos también explicaba por qué. Así como en su momento, en la primera modernidad, todo ese ecosistema tenía que ver con Detroit alrededores. Tendrá que ver la cercanía al agua, a las vías de comunicación, en ambos casos. Uno lo ve con San Francisco, los vuelos a Oriente, la conexión, todo el tejido, la inmigración que ha tenido durante muchos años, sociedades muy multiculturales. No es tan fácil ahí meterle el cuchillo a la lógica esa de la globalización y de decir, este multiculturalismo no va más. En el caso de San Francisco, lo vi en la propia Google. Uno lo que ve apenas llega ahí es un montón de mano de obra de origen oriental, chinos, hindúes. Bueno, si hay algo que tiene que ver con el multiculturalismo, es esa sociedad de la que hablan hoy en términos de tecnomonarquías, tecnofeudalismo o lo que se quiera aludir. Elon Musk hoy, que es parte del gobierno de Estados Unidos, pues esas empresas son una muestra de ese mundo que hoy despectivamente le llaman woke.
Uno llega al aeropuerto de San Francisco y hay baños, ahora dicen que los sexos son hombre y mujer, bueno, uno llega a los baños de San Francisco y están los baños de hombre, los de mujer y los unisex. Ese tipo de políticas no sé si van a poder ser fácilmente revertidas, ya que forman parte de la cultura de ese ecosistema. Cuando uno dice Silicon Valley, no son unos ladrillos, es una mentalidad, es algo que explica el influencer Curtis Yarvin hace poco respecto a la cultura del Silicon Valley, que es decir, si algo no funciona, romperlo y probar de nuevo. Steve Jobs en otros videos hace años decía, esa es la cultura típica del Silicon Valley y de California. Así que Let's take just NASA in specific. So, for example, if you compare NASA to SpaceX, that's a fine example of actually all of the principles that I've been describing, because NASA was once as efficient as SpaceX. So, if you basically say, okay, at a very abstract level, forget the rest of the government, Elon, go and fix NASA, right? The goal of NASA is to give us cool space shit. We feel like we're not getting enough cool space shit. You have $25 billion a year. Go and do cool space shit. I think you would get a lot more cool space shit under that principle. But one of the basic principles of kind of the California startup way of thinking is just to realize it's way easier to create a new NASA than it is to fix the old NASA. And that principle extends sort of around the government. Eso no puede ser sustituido fácilmente. Y más allá de que todo eso hoy esté estigmatizado, que aparezca como tóxico, bueno, esa cultura con la que Estados Unidos consiguió un liderazgo, no solo en el plano tecnológico, sino también en el cultural, con todo ese complejo alrededor de Hollywood. Si hay algo que tiene que ver todo eso es con el mundo multicultural y woke, más allá de que no les guste. Bueno, gente, voy a aprovechar para meter una horita de yoga y relajar un poco. Han sido un montón de noches de estar colgados de las plataformas y de las noticias con todos estos incidentes alrededor del meme coin, Libra y todas las noticias protagonizadas por estos pendejos que tienen cara de boludos, pero parece que de boludo no tienen nada. Buena semana, gente.